Arrancamos, esto es sonpericos.net, bienvenidos a la Radio Perica. Hoy hablaremos de toda la actualidad del Real Club Deportivo Español. Primero empezaremos cronológicamente hablando del partido del Villarreal, que ganamos en un gran partido, una gran primera mitad por 3-1 a todo el poderoso Villarreal. Pues sin más dilación, vamos a escuchar el tercer temps del Español TV. Adelante, compañeros. Hola, Pericos. Comencem aquest tercer temps després de la gran victòria de l'Espanyol per 3-1 contra el Villarreal, amb el golejador que ha tancat el marcador, Pablo Piatti. 3 puntos fantásticos para el equipo. Sí, creo que el equipo los mereció en todo momento, sobre todo en la primera parte. Y bueno, por suerte nos vamos con esta victoria y bueno, y a raíz de eso el equipo sigue creciendo en confianza y sobre todo haciéndose fuerte en casa, que es lo que necesitamos. Te has encontrado con el premio del gol ya para cerrar el marcador, para que la tensión ya rebajase y celebrar bien esta gran victoria. Sí, por supuesto. Independientemente si hubiera marcado o no, creo que el equipo había hecho un trabajo increíble. Pero bueno, si te vas con el golito, con el sabor ese dulce en boca, creo que también es importante a nivel personal para seguir creciendo sobre todo. ¿Cómo está el equipo dentro en el vestuario, Pablo? Porque se le ve muy cómodo, muy confiante entre todos los jugadores. ¿Qué se vive en la plantilla en estos momentos? Bueno, la verdad que el equipo está bien, está muy bien, necesita seguir creciendo, sobre todo porque no tiene que ponerse techo en ningún momento. Y bueno, ahora me parece más que importante que el equipo tiene que dar ese pasito fuera de casa, intentar empezar a sumar de a 3 fuera y bueno, a raíz de eso seguir haciéndonos fuerte en nuestro campo, que nos sentimos muy cómodos. Pues enhorabuena, goleador, i a disfrutar-lo. Muchísimas gracias. David, l'equip t'havia trobat a faltar. Estàs bé ja? Com et sents? Estàs recuperat? Sí, molt bé, molt content de poder tornar. Ha sigut 2 setmanes, però 3 partits se m'ha fet molt llarg. I bueno, la veritat que tornar amb aquesta victòria, amb aquest bon joc, doncs dona gust. Dona gust, però tenies avui un paper molt complicat davant de Toko Ekambi, Gerard Moreno... Bueno, t'ha vist molt compenetrat amb Mario Hermoso, defensivament l'equip ha estat bé, i el Diego ha tret aquella mà providencial. Sí, amb el Mario ens entenem molt bé, crec que fem molt bona parella, amb tots, de fet, amb els centrals, de fet, aquest any ens entenem molt bé, treballem moltíssim la línia i el joc dins de l'àrea, i la veritat que avui doncs, teníem un equip que té molt bons delanters, que a la primera part estava de canvi i Gerard Moreno i els hem neutralitzat perfectament, i a la segona part quan ha sortit Vaca crec que també. Crec que haver marxat a la primera part 1-1 ha sigut una mica injust, però hem seguit amb el mateix joc, amb la mateixa mentalitat fins a guanyar. David, l'equip ja suma 14 punts en 8 jornades, són molts punts per estar a aquestes alçades per l'Espanyol. Això indica la feina bona que s'està fent dins de la plantilla, en els entrenaments, en el dia a dia? Sí, s'està treballant molt, s'està sobretot corregint contínuament errors, perquè no ens conformem, volem més. Quan veus que a més el que treballes surts dintre el camp, la gent li agrada i t'acompanya, doncs encara vols més. Nosaltres pensem simplement partit a partit, ara ens toca anar a Osca i anirem a guanyar i ja veurem el que passa. Gràcies, capità, i a gaudir-ho. Enhorabona. I tanquem aquest tercer temps amb Hernán Pérez. Hernán, hoy más contento no puedes estar, ¿no? Gol y victoria. Sí, la verdad muy contento por esta victoria y para mí es un poco especial por el tema de que yo jugué mucho tiempo en el Villarreal. Le doy la alegría al Español, pero también le pido un poco de perdón a la afición del Villarreal. Y con dedicatoria exclusiva, explícanos la celebración. Y la celebración es a mi mujer, que estamos esperando otra niña, que es la tercera. Así que celebración especial para mí, para ella, y nada, feliz por este gol y poder dedicárselo a ella. Enhorabuena, Hernán, por el gol y por la paternidad. Pero explícanos la jugada del gol. Le has hecho una picadita muy buena a Senjo. ¿Lo tenías estudiado? ¿Lo tenías claro? Sí, lo teníamos ya desde antes, estudiado en los vídeos, cómo reaccionaba Senjo, así que vi la oportunidad exacta, así que se la piqué y fue adentro. Y la última, Hernán, el equipo sigue invicto en casa. Aquí es donde el Español se tiene que hacer fuerte para tirar arriba. Tú lo has dicho, estamos en casa y yo creo que todos los puntos que nos jugamos aquí se tienen que quedar aquí. Pues muchas gracias, goleador y padre, doblemente enhorabuena, te marchas feliz y contento. Gracias, Hernán. Gracias. Tanquem així el tercer temps. Invictos en casa, ya lo habéis oído.
Bueno, siguiendo un poquito cronológicamente el tema, también vimos que en el partido del Villarreal, en el Real Club Deportivo Stadium, una gran fanzón. Felicidades a los que se encargan de esto, porque los chavales se divierten mucho. También pudimos escuchar a Pablo Zabaleta, que hizo una visita al Español. Recordemos que su mujer es de Barcelona y por lo tanto pues de vez en cuando nos viene a ver. Y también hubo un merecido homenaje a Montserrat Caballé, que obviamente se lo merece, sin duda. Montserrat Caballé es una de las grandes divas, una de las grandes cantantes, sin duda, de ópera. Vamos a escuchar sin más dilación a Guillermo Donadeu, que está muy agradecido por todo lo que hace el Español en materia solidaria y sobre todo con su asociación. Hoy un año más volvemos a nuestra casa porque nos abren las puertas del RCD Stadium para recoger los donativos de toda la afición del Español, la afición periquita, para ayudar en la investigación y en la lucha contra el cáncer de mama. El día 19 de octubre, además de lo que llevamos años haciendo, que es la iluminación de todos los edificios públicos, que desde el Ayuntamiento de Barcelona o desde entidades privadas están fomentando la iluminación rosa de los edificios públicos, estaremos en diferentes centros comerciales, en la Illa y en los centros del Corte Inglés de Barcelona, recogiendo las diferentes aportaciones y vendiendo gafas que han sido publicadas por los jugadores del Español y otro tipo de material promocional. Tenemos diferentes tipos de voluntarios, voluntariado hospitalario y voluntariado de prevención, y pueden ayudar haciendo cualquier cosa. Al final nosotros estamos abiertos, tenemos un nuevo centro en el centro de Barcelona, en Travessadas Corts 268, un centro abierto al público, abierto a nuestros beneficiarios y para ayudar a la ciudad de Barcelona en todo lo que pueda y a toda la gente que necesite, desde ayudas psicólogos o cualquier tipo de ayuda. Estamos ahí para recibirles y para ayudarles y apoyarles en todo lo que necesiten. Bien. Vamos a escuchar ahora a Pablo Zabaleta, que estaba muy contento de estar en Barcelona de nuevo. Muy bien, bueno, sigo en Inglaterra, ahora cambié el Manchester City por el West Ham, ya mi segunda temporada y bien, feliz, disfrutando. Ya quizá voy entrando en la última etapa de mi carrera, pero bueno, me siento bien, feliz. Venía el parón ahora internacional, nos dieron 3 días libres y bueno, mi mujer es de aquí de Barcelona y cada vez que tenemos tiempo venimos a la ciudad. Bueno, coincidía que hoy estaba el partido, hacía rato que no tenía la posibilidad de venir a un partido del Español, así que hoy hicimos plan de venir a ver el Español. Quién sabe, quizás en algún momento de su vida vuelva para acabar su trayectoria. Tenemos el lateral derecho a Javi López, tenemos también a Rosales, que ha venido cedido una temporada, pero todos los pericos queremos más. También tenemos al chaval del B, obviamente, no nos queremos olvidar. Sonpericos.net. Somos español. 24 horas, música y español. Vamos a escuchar a Melendo. Melendo es ese jugador que revolucionó el partido contra el Villarreal y que se merece todo nuestro apoyo, ese canterano. Vamos a escucharlo. La afición, todo el mundo y nada, esperamos llevar estos partidos que estamos haciendo en casa a hacerlo fuera de casa. De momento, a nivel personal, has participado en 4 de los 8 partidos. ¿Qué crees que te falta para llegar a ser titular en este equipo? Bueno, yo doy mis virtudes, las pongo a servicio del equipo. Eso lo tiene que hablar el míster y nada, yo voy a seguir igual, trabajando en los entrenamientos para ir convocado y tener minutos. Y claro que me encantaría jugar más. Óscar, llegáis estos días de descanso en un momento dulce. ¿Cómo lo planteáis, sobre todo teniendo en cuenta que después jugáis 2 partidos fuera de casa, que de momento es vuestra asignatura pendiente? Sí, estas 2 semanas que tenemos de entrenamiento nos va a ir bien para preparar el partido, sobre todo del Huesca. Y nada, es lo que he dicho antes, queremos pasar esta dinámica en casa que hemos ganado todos los partidos a hacerla fuera de casa. Y una más, algunas temporadas habéis empezado, bueno, históricamente, no tú porque aún eres muy joven, históricamente el club ha empezado muy bien, por ejemplo me viene a la cabeza la de 2010-2011, y después
el equipo ha bajado pistonada. ¿Os estáis preparando por si esto podría pasar? No, prepararse no. Nosotros, nuestro objetivo es partido a partido y es así de claro. Nosotros vamos a ir a por el Huesca y no vamos a mirar más allá del Huesca, solo Huesca y nada, vamos a mirar nada de clasificación ni nada. Hola, Óscar, ¿qué tiene este entrenador que hace que las cosas vayan tan bien? Confianza en los jugadores. Él nos transmite su idea de juego y aparte de que los jugadores disfrutamos con esa idea, creo que también llevamos una muy buena racha para conseguir estos partidos. Dijo tu entrenador del año pasado, que ayer, que este equipo necesitaba un arranque así porque sois emocionalmente sensibles. ¿Es así? ¿Es un vestuario muy sensible este? No, respeto su decisión, pero no voy a entrar a hablar de un entrenador que no está. Es su opinión y ya está. Hola, Óscar. Has dicho que este equipo está jugando muy bien, que está en una muy buena dinámica, buenos resultados, especialmente en casa. ¿Qué le falta para lograr también esos resultados fuera? Yo creo que también estamos haciendo muy bien las cosas fuera de casa. El partido a la vez se nos escapó por dos detalles. El partido Celta pudimos haberlo ganado y en el Bernabéu pudimos haber sacado algo más. Pero bueno, ojalá podamos hacer ese juego tan fluido en casa, pues llevarlo a los partidos de fuera de casa. Has dicho que el nivel es muy bueno ahora mismo del Español. ¿Crees que estáis en el máximo nivel o que todavía el equipo puede dar un puntito más? Sí, claro, siempre se pueden mejorar las cosas y si mejoramos con muchas cosas, muchos detalles, pues estaremos más arriba. ¿Crees que es una mala noticia para el Español la destitución de Leo Franco en el Huesca? No, para nada, al revés. Yo creo que el nuevo entrenador irá con mucha ilusión, muchas ganas y querrán cambiar la dinámica que llevan. Bueno, hemos escuchado a Melendo que nos comentaba muy bien acertado. No quería hacer comentario primero sobre Quique Sánchez Flores porque no vale la pena, la verdad, no vale la pena. Ha sido una triste etapa de Quique Sánchez Flores donde todos habíamos depositado grandes confianzas y algunos mucho dinero. Pero bueno, lo dejamos ahí. Rubí está demostrando esa ambición que tiene y ese saber hacer. Se enfrenta a su rival, a su querido Huesca, que lo subió a Primera División la temporada pasada, y veremos. Melendo nos decía que fuera se están haciendo bien las cosas, pero realmente solo tenemos 2 puntos fuera. Se podría haber hecho mejor, sobre todo contra el Alavés, donde 2 contraataques, también parte de la suerte, nos hizo no ganar ese partido. Y comparado con Cornellá, somos imbatidos. Algo de diferente hay. Una de las jugadores que está dando más que hablar es el gran fichaje de Borja, que viene a sustituir a Gerard Moreno, y realmente en el partido contra Villarreal, Borja ganó, a pesar de no marcar, a Gerard Moreno, que tampoco marcó. Tenemos ciertas dudas porque tuvo muchas oportunidades, pero es cierto que está creciendo, que es un jugador que está creciendo. Y así nos lo decía él en la rueda de prensa. ¿La dinámica que lleva el Español crees que os favorece este tipo de parones? No pensamos demasiado en lo que nos favorece y lo que no. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, de volver a jugar y de seguir con las sensaciones que tenemos. Y luego has participado en 4 de los 11 goles del Español esta temporada. Seguramente has tenido más oportunidades de ver portería. ¿Crees que uno de los problemas es que llegas demasiado ahogado a la definición porque tienes que participar en otras facetas del juego? No, estoy muy contento de poder aportar más cosas, de crecer como jugador y aportarle al equipo pues otros aspectos y estoy seguro que el tema de la efectividad mejorará. Eso no, estoy tranquilo y tengo ganas de que pase, pero estoy tranquilo. Hola Borja, el Huesca es un equipo que cambió recientemente de entrenador. ¿Esto crees que os beneficia o os perjudica? Bueno, nuestra idea es pensar en nosotros. Sí que es cierto que cuando hay un cambio pues de entrenador parece que se reactiva otra vez todo en estos equipos y la verdad que creo que pues para más motivo pensar en nosotros, en llegar lo mejor posible y afrontar el partido con las mismas ganas que siempre. Y respecto también al Huesca, solo ha ganado un partido, creo, es el último. ¿Crees que es un campo que os favorece para romper esta, entre comillas, mala racha que tenéis fuera de casa que aún no habéis ganado? Bueno, ganar siempre es difícil y más en esta categoría. Seguro que ellos piensan lo mismo, tienen ganas de llevarse sus primeros 3 puntos en su casa y nosotros los primeros fuera de ella. Borja,
Hola, después del fin de semana que has estado en Roma, ahora sabrás más que nunca salir. ¿Cómo salen los gladiadores al campo, no? ¿Vais a salir como gladiadores en Alcoraz? Como siempre, nosotros queremos ganar, tenemos la intención de que pase el mayor tiempo del partido en posesión del balón, en ser protagonistas, en ir a por el partido y si eso es ser un gladiador, pues lo intentaremos. La semana pasada te recibiste el premio como hijo predilecto de Zaragoza, ¿eh? No vas a Zaragoza, pero vas a Huesca, la rivalidad. ¿Qué supone para ti el volver a Aragón, el estar premiado, el ir a jugar contra un equipo que es rival de tu ex? Es un momento bonito también de vivir. Es verdad que el año pasado fuimos allí con el Zaragoza y fue un partido muy difícil para nosotros y pues personalmente tengo ganas de volver y de intentar ganar, pero creo que como tenemos todos de llevarnos la primera victoria fuera de casa. Hola Borja, decía Diego el otro día que estabas un pelín como angustiado por las ganas que tenías de agradar a la afición. Yo te pregunto, ¿cuántas veces le has dado? ¿Cómo dormiste la noche después del Villarreal? ¿Cuántas veces le diste de decir, ostras, estuve a punto ahí de marcar y al final no? Pues la verdad que dormí bastante bien. Es cierto que me vi el partido después al llegar a casa y estoy contento porque creo que hice muchas cosas positivas para el equipo. Creo que eso es algo que cuando ves el partido pues te quitas esa sensación que tienes de no acertar en la definición y lo que decía antes, estoy muy contento de poder aportar más cosas que el gol y sobre todo cuando el equipo gana, le das menos vueltas también. ¿Qué significa para ti el mensaje que puso Granero después del partido, que dijo, bueno, felicidades al equipo, pero sobre todo a Borja por su humildad, por su trabajo, a ti, tú como jugador que representa eso y cuando ves que tus compañeros también, creo que incluso más que tú quieren que marques? Pues la verdad que es bonito porque, bueno, Esteban desde que llegué me trata con mucho cariño, está muy pendiente de mí, de que esté contento, de que todo esté según lo previsto y la verdad que se lo agradezco porque siempre tiene buenas palabras hacia mí, tanto él como el resto y al final pues estamos todos para ayudarnos y si fuese al revés yo creo que también me gustaría poder hacerlo y aprendo también de estas cosas. Sonpericos.net, tu radio perica. 24 horas, música y español. Bueno, hemos escuchado a Borja Iglesias, el delantero del Real Club Deportivo Español, y ahora vamos a escuchar al portero Diego López. ¡Qué porterazo! ¡Qué bien estuvo ante Gerard Moreno, que se encaró ante el portero 1 contra 1, pero Diego López le pudo quitar la pelota? Hubiera sido un jarrón de agua fría si Gerard Moreno nos marca y nos quita la victoria. Vamos a escuchar a Diego López. Hay que seguir esta línea. Ayer le preguntábamos a Melendo si el Español era el equipo que estaba practicando el mejor fútbol de la liga. Hoy te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves tú o si estás de acuerdo en esta opinión? Gracias. Bueno, no sé si el mejor, pero bueno, estamos contentos con la evolución del equipo y estamos disfrutando en el campo, estamos en una buena posición y bueno, es lo que queríamos todos a principio de temporada y bueno, estamos muy contentos de que sea así y optimistas también, sabiendo la dificultad que va a tener prolongar esta racha en toda la liga, pero bueno, es nuestra idea. Y luego hay una imagen del otro día contra el Villarreal, que en los goles del Español se te ve cruzando casi todo el campo para celebrarlo. De alguna manera esta imagen refleja el buen estado de ánimo que tiene el vestuario ahora mismo. Bueno, sí, yo creo que era un partido muy importante para nosotros, donde podíamos dar un pequeño salto en la clasificación, ganarle a un rival importante como es el Villarreal y bueno, las ganas de todos, pues hay acciones donde se puede ver la importancia del grupo y bueno, era un partido muy difícil, muy importante y que todos teníamos muchas ganas de ganarlo. Había una estadística que decía hasta este fin de semana que el Español era, junto al Liverpool, el único equipo de Europa que no había encajado goles en casa. Se rompió este fin de semana al encajar un gol ante el Villarreal. ¿Qué crees que ha propiciado
esta estadística para no recibir goles en casa? Bueno, quizás en casa nos encontramos con esa fuerza también que nos da nuestra gente, que nos da nuestro estadio y bueno, también la fortuna de que hoy en día no es fácil no encajar goles y al final, pues como ha sido, hemos encajado. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante es mantener esa racha como locales, sumando los 3 puntos, jugando bien, manteniendo nuestra idea de juego y nuestras características, que al final es lo que nos va a dar pues el mantenernos ahí arriba y seguir practicando buen juego y compitiendo todos los partidos. ¿No estás disfrutando mucho tú desde esa posición tan privilegiada que tienes todos los compañeros delante de cómo se juega tan bien al fútbol? Sí, por supuesto que sí. Soy el que lo ve, como tú dices, todo de cara y no solo yo, sino creo que todos los componentes de la plantilla estamos en un momento donde estamos disfrutando no solo cada partido, sino cada entrenamiento y bueno, yo creo que eso se ve, eso se nota, se palpa, las sensaciones que tenemos individual y como equipo, pues al final se transmiten y por suerte se están transmitiendo también resultados, que al final es lo que cuenta y que todo ese juego, toda esa buena dinámica, pues sumen puntos y nos sigan manteniendo en lo más arriba posible. El darderismo dijo algo así como que este equipo tenía que aspirar a lo máximo. ¿Este equipo a qué tiene que aspirar? Pues a seguir en esta línea, a competir cada partido, a luchar cada partido por los 3 puntos, independientemente del rival, del estadio y de todo y nada más. Creo que hasta el momento hemos competido todos los partidos, hemos tenido opciones de ganar en todos los partidos y esa es nuestra idea y nuestra filosofía y yo creo que así se van a conseguir muchísimos puntos, se va incluso a mejorar el estado actual del equipo y esa es la idea desde el principio. Hola Diego, ¿cómo valoras que solo 3 equipos de la Liga, que son Atlético, Valladolid y Betis, hayan recibido menos goles que el Español? Un poco a nivel personal también. Bueno, eso es a nivel... El portero es un dato que refleja el trabajo defensivo del equipo, no solo del portero, para bien y para mal. Y bueno, pues es un dato más que habla bien de nosotros, tanto a nivel ofensivo, donde incluso podríamos haber tenido muchos más goles, como a nivel defensivo. Creo que es la idea de seguir, de ser un equipo fuerte ofensiva y defensivamente. Y bueno, cuanto más margen y más diferencia de goles a nuestro favor haya, pues normalmente el equipo va a estar más arriba. Entonces el trabajo defensivo es muy importante. No encajar o encajar pocos goles te da la posibilidad siempre de estar en el partido, de conseguir puntos y bueno, lo estamos viendo que está siendo así. Hola Diego, un poco en la línea que comentaban los compañeros, no sé si este es el año en el que te sientes más protegido por tu defensa. No, desde que estoy aquí la verdad es que en los años anteriores se ha trabajado también muy bien defensivamente, no hay que obviar esto y hay que ser justo también y yo creo que este año donde más hemos dado el salto ha sido a nivel ofensivo, donde el equipo no tiene nada que ver con el de los años anteriores. A nivel defensivo se trabajaba muy bien, hemos mantenido y creo que mejorado en algunas cosas ese trabajo defensivo y eso nos da lugar a estar en ese coeficiente pues más o menos como en años anteriores y lo que da pues pie a que el equipo esté arriba. Sin ese coeficiente de diferencia de goles que he comentado antes, pues cuando estás en negativo es complicado estar arriba. En la parte ofensiva, digamos, ha venido Borja, se ha ido Gerard, sería un cambio de cromos. ¿Cómo explicas este paso adelante ofensivo con los mismos jugadores que estaban prácticamente en la campaña pasada? Hombre, ahí evidentemente es claro y evidente que el entrenador actual pues ha apostado por este tipo de fútbol. El año pasado Quique apostaba por otro tipo de fútbol y al final pues hemos mejorado defensivamente. Es un equipo con mucho más toque, con mucho más criterio, con mucha más posesión, con más recursos ofensivamente y como he dicho antes, el buen trabajo defensivo que hacíamos los 2 años anteriores que llevo yo aquí, pues Rubi también lo ha mantenido, ha perfeccionado, ha impuesto también su forma de trabajar en este sentido y bueno, el equipo lo ha
lo ha asimilado muy bien y eso es lo que queremos todos, que esto continúe y que no se pare y que es una temporada larga donde va a haber momentos difíciles, pero bueno, yo tengo la convicción de que todo va a ir muy bien. Hola, buenas. Hablando de pequeños retos o de posibilidades de mejora, el equipo tiene una asignatura pendiente que es ganar fuera. En eso sí que hay una cara que es en casa y la cara de... Pero visto los partidos, sobre todo que en 3 de los 4 el equipo se puso por delante, ¿cómo entiendes? ¿Qué le falta al equipo para ganar fuera? Sí, la verdad es que es algo que tenemos que mejorar, es algo que tenemos la oportunidad de, ya con 2 partidos que tenemos ahora como visitante y que los afrontamos con la intención de sacar los 6 puntos y de una vez por todas confirmar el buen trabajo a domicilio, que quizás es donde cuesta más. Yo creo que nos ha faltado pues un poco de todo, algún partido, la fortuna, que hemos perdido mejor la concentración durante unos minutos y el contrario lo ha aprovechado. Bueno, yo creo que hay que mirar hacia adelante, corregir esos detalles y esos momentos de debilidad que hemos tenido a domicilio para que esto no vuelva a ocurrir y, como te he dicho, tenemos una gran oportunidad ya el próximo domingo y otra más el viernes para conseguir esos puntos. Y hablando de uno de los nombres propios, Borja Iglesias, la afición está un poco, no sé si preocupada, pero tuvo hasta 4 o 5 oportunidades de gol. Ya sabes que a los goleadores se los valora mucho por la definición, pero tú ¿cómo lo ves? Y sobre todo por todo ese juego que también es importante para un delantero. ¿Cómo valoras este principio de temporada? No, yo Borja lo veo muy bien, es un gran jugador y lo va a demostrar y las cosas van a salir bien porque entrena muy bien y porque es un chaval excepcional y al final el tema de la eficacia pues también va por rachas y yo creo que él tiene un poquito de ansiedad en ese sentido de querer agradar, de querer llegar y hacer goles, y los entrenamientos los hace muy a menudo y entonces pues bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de que él quizá rebaje esa tensión y esa presión que incluso él mismo se está metiendo para que entre, porque el trabajo lo está haciendo, juego que ayuda muchísimo al equipo, que incluso que puede sacar de una jugada individual ocasiones de gol, no necesita del equipo, entonces pues bueno, yo creo que el trabajo está por encima, está sin duda sobrado y bueno, ha hecho goles también, ha dado asistencias y hará muchos más seguro. Da gusto oír hablar a Diego López, de verdad, ese veterano que va a dar la pausa necesaria a Rubí y al equipo, a chavales jóvenes, para que no vayan a lo loco y al tuntún. Es impresionante cómo juega Diego López, cómo motiva, y nos alegró muchísimo ver cómo celebraba los 3 goles contra el Villarreal, cómo se corrió todo el campo. Recordemos que hay 100 metros para celebrar con sus compañeros esos goles, los 3 goles, y eso es importante, que se vea equipo, También ha hablado de Quique Sánchez Flores, los periodistas le preguntan y tiene que contestar, y ha alabado el juego defensivo que hacía el Español el año pasado y que Rubí ha perfeccionado, por decirlo de alguna manera. Me parece muy interesante. Casi 30 minutos hemos hablado del primer equipo y vamos a dar paso ahora a la factoría Dani Jarque, femenino, el B, etcétera, etcétera. La factoría Dani Jarque. Després d'una jornada de descans, el primer equip femení torna a la competició i ho fa davant un rival molt perillós com el Màlaga, que no ha guanyat, però té una plantilla de molta qualitat. L'Espanyol B, per la seva part, rep el Peralada, que no ha sumat cap victòria, mentre que el juvenil A serà el primer en jugar aquest cap de setmana davant el Mallorca, un rival directe. El femení, que va treure endavant un complicat partit davant el Logroño a casa, espera seguir amb la bona dinàmica de joc. L'entrenador blanquiblau Joan Bacardit avisa que el Màlaga, tot i no haver guanyat cap partit, és un rival amb molt nivell.
Sí, perquè també crec que la classificació realment no ensenya el potencial real del Màlaga. Crec que ha jugat els primers 4 partits contra equips que l'any passat van quedar entre els 8 primers i això els hi ha condicionat, han fet només un punt, però clar, venen de l'últim partit contra València de sumar aquell punt, per tant tenen la moral crec que ara mateix pels aires, els hi ve el partit de l'Espanyol, després els hi ve Logroño. És un partit també clau per nosaltres perquè si guanyem estarem a dalt, ara mateix crec que el quart classificat ens treu un punt. Per tant, si guanyem, estarem a la zona noble i és el que volem fer, una setmana més, estar a dalt i serà tot molt més feliç. L'Espanyol B tampoc tindrà un compromís senzill aquest diumenge. Els de David Gallego reben el Peralada, que no coneix la victòria aquesta temporada. El tècnic Perico, malgrat la situació del seu rival, explica que és un dels equips que millor juga de la categoría. Es un equipo que genera mucho juego, que sobre todo tenemos que tener clarísimo que esta semana sí que habrá fases del partido que nos van a quitar el balón seguro, y es un equipo, ya te digo, que propone mucho juego, que tiene mucha personalidad con el balón, muchísima, y que, bueno, y como no estemos juntos y sepamos en qué momento saltamos, és un rival que te puede hacer mucho daño. En un horari poc habitual jugarà el juvenil A. L'equip de Moisés Hurtado s'enfronta aquest divendres a la ciutat esportiva de Níjarque al Mallorca, un rival directe en la lluita per les primeres posicions. El técnico avisa que será un partido muy complicado para el nivel del rival. Creo que tenemos que ser más sólidos, un poquito más equilibrados. Sí que es un equipo muy ofensivo, ¿no? Somos el equipo máximo goleador ahora mismo, entonces minimizar errores yo creo que va a ser una de las claves de este equipo, no solo mañana, sino durante toda la temporada. A més, aquest cap de setmana tenim moltíssims partits a la ciutat esportiva de Níjarque. Consulta el calendari i no et perdis cap. Bueno, la historia es historia. Antoni Fernández Teixidó, presidente de la Fundación, restaura, gracias a la Fundación, y dignifica el recuerdo de Ricardo Zamora. Pensar que todos en algún momento seremos historia. És un acte que recupera la memòria d'un dels més grans de l'Espanyol. I això que és un club que en té molts de grans. Doncs en Ricardo Zamora és un dels més grans. És un home que va defensar la nostra camiseta en 2 etapes fructíferes les dues. Va ser entrenador també nostre durant 2 etapes també, i importantíssim. Va ser el porter de la primera Copa de l'Espanyol l'any 29 i això ens omple d'orgull. I en Zamora, mai oblidat, tenia aquí la seva tomba, i hem pensat que havia que fer un acte de dignificació, de reparació i d'explicar als espanyolistes d'on neix la nostra història, quins són els seus protagonistes i per què amb homes com en Zamora i gent com la nostra anirem tan lluny. I també ho fem en un moment molt especial, un moment d'alegria per com van les coses, de satisfacció per veure un espanyol com el que tenim, i n'estem perfectament convençuts que en Zamora deu gaudir amb aquest equip i estaria molt feliç d'acompanyar-nos. Potser ell no ens acompanya, però li asseguro que nosaltres sí que l'acompanyem amb ell. Yo creo que lo primero que me enseñó la María Bosch fue saber que iba a ocupar, digamos, un sitio muy importante dentro del club, que era dejar un sello bastante importante que dejó don Ricardo Zamora, ¿no? A principio no sabía quién era, pero a raíz, digamos, de tanto decírmelo, tuvo que entrar y aprender, digamos, y conocer quién era don Ricardo Zamora. Yo creo que es una figura, una leyenda, digamos, del españolismo, y para nosotros siempre será, digamos, una leyenda y donde agarrarse para enseñar, digamos, a los chicos. Para nosotros la Fundación está haciendo muchas cosas importantes, y si hay que destacar, digamos, todas las figuras, todo lo que está haciendo para nosotros, empezando por don Ricardo Zamora, es importante, digamos, que se destaque, ¿no? Y un puesto hoy, que es un puesto importante, digamos, dentro de lo que es la posición de portero, para nosotros siempre es importante empezar por algo, y si se empieza con don Ricardo Zamora és lo més important. A pesar de que vivíem a llocs diferents, perquè
Jo sempre he viscut aquí, la meva família ha viscut aquí, ell sempre ha voltat, ha vingut a molts puestos. Per això la relació no era molt fluida, però, clar, tenir un familiar d'aquesta categoria sempre agrada, i a casa tinc retalls de diaris de fa molts anys, des que es va casar amb la meva tia fins que va morir. De fet, la família més pròxima meva no som aficionats al futbol, per tant, no tenim gaire relació amb l'esport aquest, però clar, la figura de Zamora està una mica per sobre d'això i que és important saber-ho. Em sembla una iniciativa molt lloable per part de la Fundació de l'Espanyol i m'ha fet molta gràcia, molta il·lusió acompañarlos en aquest petit acte, pero que está muy emotivo. Bueno, seguimos hablando de temas sociales y al final del programa escucharemos a David López, que quiere seguir con esta dinámica de buen juego y de algunos rumores sobre su posible marcha en enero. Hay un equipo interesado y otro que está buscando central. Luego lo hablamos. Vamos a escuchar ahora al director del Real Club Deportiu Stadium, a Josep Toldrà, que nos habla de la colocación de los proyectores LED en todo el Estadio Olímpico. Una cosa importante para la reducción de consumo y gran visibilidad. Vamos a escucharlo. Estem damunt de la nova passarel·la de coberta, aquesta nova passarel·la que vam començar fa unes 6 setmanes. És una obra important d'enginyeria on han participat doncs, empreses com la Carpau, que ha fabricat tot el ferro i aquest nou element estructural, IDOM com a enginyeria, direcció d'obra, SM2 com a coordinació de seguretat. I aquesta passarel·la és la que permetrà que la nova il·luminació, els nous aparells, els nous projectors LED de Philips doncs, hi vagin integrats. Ara la fase que hem iniciat aquesta setmana és la d'instal·lació dels projectors. Ja veureu que hi ha els nous projectors, un total de 388 projectors LED que permetran tenir una llum de competició televisiva per damunt dels 3.000 lux i podent haver retransmissions a 4K quan tinguem competició que així ho permeti. Complim perfectament bé els requeriments del reglament televisiu de la Lliga. I a part d'això tindrem moltes possibilitats creatives a nivell de shows lumínics, d'encesa i apagada, lligats amb la música, etc. Per tant, dins d'aquest projecte d'inversions que s'ha iniciat aquest estiu, tant a la nostra ciutat esportiva com a l'estadi, doncs seguim avançant i ja a les darreres fases de la instal·lació dels nous projectors. En aquest projecte hi participen moltes empreses. Tenim el recolzament, el suport, l'assessorament de la Lliga. Per suposat, Philips, que ara també ha canviat el nom amb Signify, tota la seva implicació en el seu producte i durant aquesta instal·lació. Hi participen proveïdors nostres de la nostra confiança, com són Mastercall i Sono, en la instal·lació dels projectors. No és fàcil instal·lar aquests projectors a 35 metres d'alçada. Cada projector, que heu pogut veure en detall, pesa 32 quilos. A part porta un driver, s'ha de connectar, hi ha tots uns elements tecnològics i de connectivitat a través de fibra que permetran fer aquesta encesa apagada i aquests shows. Per tant, és una fase aquesta interessant, complexa per coordinació de diferents empreses que s'han implicat al màxim i necessària per ja arribar a la darrera, que serà els apuntaments finals i la posta en funcionament, no? Que ja en tenim moltes ganes i esperem que tot l'aficionat perico doncs, en gaudeixi. Sonpericos.net. Toda la información del español. 24 horas, música y español. Bueno, ahora vamos a escuchar a Laura Medina, promotora del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña.
Decenas de pericos han donado sangre durante todo el día en la ciudad de Anijarque, en la ciudad deportiva de Anijarque. Impresionante la solidaridad del aficionado del Real Club Deportiu Espanyol. Agradecida, Laura, con todos los españolistas y pericos. Doncs la veritat és que us ho agraïm moltíssim. És fantàstic que un equip com és l'Espanyol ens ajudi amb aquesta tasca, que és molt complicada. Estem superagraïts a tots els donants que han vingut que vindran durant el dia d'avui. Necessitem cada dia 1.000 donacions de sang i hi ha èpoques que ens costen una micona més que altres, i per això dic que qualsevol ajuda, en aquest cas un club com vosaltres, que és grandiós, que ens ajudi és fantàstic, i arribeu a moltíssima gent i sí, ha sigut fantàstic tota l'organització, tot el tracte amb la gent d'aquí, superbé, la veritat. Sí, és important col·laborar en aquest tipus de campanyes de donació de sang, perquè s'ha d'ajudar a la gent i perquè també mirant-ho egoistament mai saps quan et pot passar tu o algú de la teva família o algun dels teus amics. I en aquest cas, des de la vessant perica, hem de demostrar que som solidaris i no fallar, i com està passant, això està ple de gent. Molts companys dels veterans han avisat que vindran a donar sang, i jo crec que això és molt important. Jo que sóc de l'Espanyol, que m'agrada ajudar amb totes aquestes iniciatives, i sent a través del club que estimem encara és més bonic. Abans de la roda de premsa d'avui del Diego López hem passat a donar una miqueta de sang. Jo crec que és important ser solidaris, perquè ja no és una cosa que fas per tu, sinó que fas pels demés, i jo crec que això et dona a mi almenys em dona molta alegria, i suposo que tots els aficionats, pericos i molta gent que s'ha aprovat aquí a la ciutat esportiva d'Anijarque també s'hauran sentit així. Jo em sento molt orgullós i felicito a l'Espanyol per una iniciativa d'aquesta mena, i espero que la gent que avui s'ha estrenat donant sang que ho repeteixin d'ara en endavant. Simplement animar això a tothom que ens escolti, que ens vegi, que ens segueixi, que s'animi a donar sang, que ho provi, la gent que no ho ha fet mai, que s'acosti, qualsevol dubte que tingui, nosaltres els hi solucionem, els equips que tenim, els professionals són fantàstics, t'atenen superbé, i qualsevol cosa, ja dic, es poden posar en contacte i que ho provin, que no passa res. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya escucharemos en el próximo programa a David López, que nos habla del partido contra el Huesca, que el próximo programa será antes del fin de semana, ya lo sabéis, antes del partido del Huesca, y lo prometido es deuda. Sí que os tengo que decir que el Betis parece que tiene interés en fichar a David López este enero, y un equipo, atención a la bomba, un equipo que está buscando centrales para enero es el Fútbol Club Barcelona. Cuidado, os dejamos con la mejor música para no amargaros el día, y Força Espanyol. I got you, you got me, we are two lucky. Emily, your name spells home since the day you were born. You have always known when I need you the most. Oh, 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 oh. My best friend God sent my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. I see you, you see me. Same mother, different dads, but we're just as happy. Remember when you were 5, every day by my side. Oh, 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 oh. My best friend God sent my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister.
You know you are. Oh, every time life gets rough, you know you are the one who picks me up, the one who fills my cup. You know you are.